Vamos a analizar esta situación junto al analista internacional José Moyano. José, buen día. Carolina te saluda. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día, Carolina. Buen día para vos y para todos los oyentes. Bueno, muchas gracias, José. El término que se está utilizando es que París está sitiada. ¿Qué podrías explicar sobre Sí, esto? Y si es así. un término muy exacto. En el continente europeo está desde hace ya 2, 3 años más o menos, eh, están aconteciendo una serie de levantamientos rurales, y con levantamientos rurales me refiero a movilización de productores agropecuarios. Eh, los terratenientes, los dueños de productoras agrícolas, se están movilizando contra los gobiernos. Se está dando mucho en Francia principalmente, ya vamos a decir por qué Francia, Sí. pero el fenómeno también se está dando esporádicamente en Alemania y Ujú. en Polonia, ¿no? Eh, Francia, primero lo que tenemos que identificar es que el continente europeo tiene dos grandes productores de alimentos. Si no entendemos eso, no vamos a entenderlo de entrada. Sí. El primer gran productor de alimentos que tiene el continente europeo es Ucrania. Es Ah, la gran productora de trigo principalmente y de granos. La segunda es Francia y tiene un sector agropecuario muy sólido. No, Francia no solamente es productora de alimentos, sino que su sector agrícola está, podríamos decir, bien sindicalizado, bien organizado, tiene una capacidad de movilización muy fuerte, a ajá. diferencia de los otros países europeos. Es un sector agrícola muy sindicalizado. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Bien, el tema de las movilizaciones agrícolas tiene tres ejes. El primero es la guerra de Ucrania. El primer productor de granos Claro. a nivel Europa no está produciendo por una cuestión de guerra. O Ujú. sea, ha caído un mercado, que es el principal, lo cual posiciona a Francia como el principal productor. O sea, el eje económico de la producción agrícola se fue de Ucrania a Francia. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que está pasando? Está la posibilidad, y acá es donde entra en juego nuestro país, Sí. de que, la posibilidad, está habiendo un gran esfuerzo, una gran insistencia, vamos a decir, de los gobiernos, del gobierno argentino, de firmar, de lograr un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Ujú. Un acuerdo que se inició durante la gestión de Mauricio Macri, se suspendió durante la de Alberto Fernández y ahora la canciller Mondino lo ha retomado. Ajá. ¿Qué implica este acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea? Libre exportación, mejor dicho, libre importación de alimentos y de productos agrícolas del Mercosur a Europa. Sería un acuerdo en el cual alimentariamente el Mercosur saldría ganando, ¿no? Claro. Ahora bien, imaginemos lo que es la producción agrícola de Argentina, de Brasil y de Uruguay juntas. Estamos hablando de toneladas y toneladas Sí, y sí. toneladas de alimento, frente a la cual el productor agropecuario francés no puede competir, no puede, no hay forma. Si bien Ajá. Francia es un gran productor de alimentos, no puede contra semejante volumen de grano del Mercosur. Entonces, ayer vi, lo pueden ver, bueno, lo publiqué en mis redes sociales, en mis historias de Instagram, un cartel de que los tractores que se están movilizando en París Sí. a tirar estiércol en los edificios públicos, hay un cartel que dice: el Mercosur es la muerte del productor francés. Está haciendo mucha fuerza Ajá. el sector agrícola francés para que no se avance con el acuerdo con el Mercosur. Ahora bien, eso nos habla a nosotros como Argentina de si ese acuerdo tiene, si estamos golpeando la puerta correcta o no. Porque para que la Unión Europea
firme un acuerdo, necesita el acuerdo de todos los miembros de la Unión Europea. Claro. Y Francia, que es, a ver, no estamos hablando de un país pequeño dentro de la Unión Europea. Estamos hablando de, junto con Alemania, el país económicamente más importante y militarmente la potencia nuclear de la Unión Europea, ¿no? Justamente el más importante se resiste a la firma de este acuerdo. Uh-huh. Y a eso se le suma algo de política interna, que es lo que también molesta, no a los agropecuarios franceses, sino a los alemanes más que nada, que es las tasas impositivas que le han puesto el sector agrícola. A ver, como producto de la guerra en Ucrania, el grano francés, el grano europeo se encareció, se hizo más caro, porque tiene más demanda, se le han subido los impuestos, acá podríamos decir en Argentina, las retenciones, no es lo mismo, pero es un término como para comparar, a la exportación de granos europea, para con eso financiar la transición económica. O sea, modificar la economía europea para ir a una economía más ecológica. Y esa tasa de impuestos más alta, más la posibilidad de que haya un acuerdo con el Mercosur, es lo que hace que se movilicen, vamos a decirle en criollo, los chacareros europeos, ¿no? Pero nos tiene que quedar en claro que el principal movilizado es el productor francés, el que se opone más radicalmente al acuerdo de libre comercio con el Mercosur, lo cual nos hace pensar si ese acuerdo es posible o no. Y la cuestión de impuestos para financiar una economía más ecológica. Podríamos decir que dentro de toda Europa la posición también es esta, a partir de los productores, es no llegar a este acuerdo entonces. Tal cual. A ver, supongamos, agarremos la Unión Europea y supongamos, no sé, a lo mejor a España, a Italia, a Rumania y a República Checa, le conviene el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, sí, porque pueden meter sus productos a Sudamérica sin ningún tipo de barrera, claro, y pueden recibir alimentos Sudamérica sin ningún tipo de barrera. Pero países como Francia y Polonia, que son productores agropecuarios, no quieren saber nada. Y mientras esos dos miembros no quieran saber nada, van a bloquear la unanimidad que necesita la Unión Europea, el Parlamento Europeo, para llevar adelante el acuerdo. El acuerdo podría salir, a ver, si se hace una cláusula o un artículo que diga esto es para toda Europa, menos para Francia y Polonia. Pero a ver qué pasa, si se inunde el mercado europeo de grano sudamericano, sí, también se le saca el mercado europeo a Francia y a Polonia. Es muy complicado, sí. es muy trabado, y entre los analistas internacionales está como la pregunta, ¿vale la pena golpear la puerta del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, sabiendo que está esta cuestión interna, como diciendo, ¿vale la pena gastar energía en un mercado que internamente ya tiene mucha resistencia? Bien, José, bueno, queda ese interrogante que seguramente vamos a ver cómo se va solucionando este tema. Se nos acaba el tiempo, así que te agradecemos por esta comunicación y como siempre venir a explicarnos un poco qué está ocurriendo en el mundo y sobre todo con este tema. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen miércoles. Muchas gracias, José.